Bueno, un nuevo programa, buenas noches a todos, un nuevo programa de responsabilidad social, un 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Hoy vamos a tener el gusto de entrevistar en nuestro programa a Claudio Pose. Claudio es impulsor y director del portal Identidad Colectiva, además es titular de la productora Salto de Eje. Son herramientas o medios de comunicación alternativos que promueven en realidad lo que yo siempre digo, que es romper discos rígidos, poder iniciar un camino difícil pero necesario también en el marco de la responsabilidad social en la información y en la comunicación, que es efectivamente hacer que la gente tenga las herramientas necesarias, los datos precisos como para poder reflexionar lo que está pasando en la realidad. El ODS con el que trabajamos, un poco para construirlo del modo nuestro, para darle contenido propio como argentinos, es el ODS número 16, que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Ya saludamos a Claudio Pose. Claudio, ¿me escuchás? Buenas noches. Perfectamente te escucho, Alessandra. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Claudio, antes que nada, yo gusto de agradecer a todos los entrevistados que nos han acompañado, tanto al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos como a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que han estado cerca nuestro, transitando estos momentos difíciles que todavía no se terminaron, pero bueno, tu aporte, tu presencia, tu acompañamiento siempre ha sido muy valiosa y millón de gracias por eso. Claudio, contanos. Sí. ¿Ibas a decir algo? No, te escucho y agrego cuando me toque. Dale. Claudio, quería que nos contaras un poquito tu emprendimiento Identidad Colectiva, cómo surgió, cuál es el momento actual, qué proyección esperás. El portal hoy está siendo un espacio para comunicar el pensamiento sobre la realidad que tienen también muchos hombres y mujeres de la militancia. ¿Qué es lo que te planteaste inicialmente, si estás recorriendo ese camino y expectativa futura? Bueno, Lali, ahí hay un par de cuestiones. Recién mencionabas el tema de los presos políticos, que es un tema que obviamente a nosotros nos interpela, pero esto de los medios de comunicación, ¿no? Me quedé pensando mientras escuchaba tu introducción, que ha mutado claramente, ¿no? Se ha transformado todo esto, la forma que tenemos o que pensamos, o que pensábamos, mejor dicho, de comunicar, ha cambiado profundamente. Y nosotros tenemos que buscar espacios conceptuales que nos permitan poder interrelacionarlos con esos medios nuevos de comunicación. No es fácil la tarea, es compleja, es difícil. Identidad Colectiva empezó allá por el año 2013, cuando nosotros veíamos que pasaban cosas, diría el expresidente, y que necesitábamos fortalecer la forma de comunicar del espacio o del campo nacional y popular. Obviamente empezó como una experiencia, ahora estamos, o como un experimento, ahora estamos en un camino un poquito más iluminado, digamos, o más construido metodológicamente. Y bueno, y eso hace que nos metamos en los nuevos espacios de comunicación, en las redes y en las nuevas formas de comunicarle a las nuevas generaciones también y a las antiguas generaciones. La tarea es complicada porque hay una especie de seducción de lo que podemos denominar el zócalo. Entonces, decir en una frase todo es muy complejo, muy difícil, claro, imposible, diríamos. Entonces hay que buscar nuevas formas de comunicación sin dejar de lado los conceptos. Ahí está el desafío, me parece a mí. Y todo se empieza a mezclar un poco porque la coyuntura te obliga a que hables de la coyuntura, valga la redundancia.
Pero la verdad es que lo podemos hacer más conceptualmente. El intento de identidad colectiva es ese. Y por eso escribís vos, escribe Julito De Vido, escribe Juan Valerdi, porque son tipos y mujeres que dejan una duda. A mí, siempre en el concepto comunicacional, me gusta mucho más dejar dudas que dejar verdades o certezas, porque ahí está el juego del ida y vuelta y del intento de generar conceptos nuevos con viejos principios, ¿no? También, Claudio, esto también de la irrupción tan fuerte de las redes sociales y de la presencia monopólica de los medios económicos en los medios de comunicación, como es el caso del Grupo Clarín y demás, te está exigiendo que, digamos, ejercitar nuevas narrativas para contar viejas cosas y también un poco, como decís vos, también dejando mensajes en pocos caracteres para que efectivamente resulte atractivo. Nosotros estamos muy acostumbrados a la mentira política, estamos muy acostumbrados a que se cree como una propaganda para hablar mal o para cuestionar o para descalificar, y entonces me parece que estamos en un momento de otra construcción con otras herramientas. No sé cómo lo ves vos. Yo lo veo igual que vos. Lo que yo digo es que no tenemos que perder la esencia. Entonces, por ejemplo, lo que digo es, nosotros creemos que la patria tiene que ser libre, justa y soberana. ¿No? Vos, Lali, yo creemos eso, obviamente. Después podemos coincidir o diferir en un montón de cuestiones en el medio. Ahora, yo lo que veo es que los centennials, los millennials, no tienen ni idea de lo que es la patria libre, justa y soberana. Por ellos, no, porque nosotros a veces le pifiamos, nos lleva puesta la coyuntura, entonces es muy difícil. Digo, me parece que nosotros tenemos que apostar a generar contenidos que en pocos caracteres, en videos cortos, vayan por el concepto, por lo conceptual, que no se queden únicamente con la coyuntura. Digo, me parece que tenemos que jugar o intentar jugar en otro esquema. No hace, digo, yo veo muchos compañeros y compañeras que con toda la buena voluntad del mundo tienen portales, medios alternativos y demás, que van corriendo a la coyuntura para tener 4 o 5 visitas más en sus portales. Bueno, el intento quizás sea ser un poquito más, menos ansioso y tratar de construir ideas en el medio en nuestros medios de comunicación alternativa. Si no, no tiene mucho sentido, me parece. Me parece a mí humildemente. Lo que quiero decir es, tratemos de debatir. Todo lo que haya que debatir. No pasa nada, ningún gobierno se cae por debatir. Los gobiernos suelen caerse cuando no se debate, justamente, cuando no hay sustancia ahí dando vueltas. Claudio, yo veo que está teniendo también muchos seguidores Identidad Colectiva y está teniendo, digamos, buenos mensajes. Además del portal y además de cómo todos intentamos nutrir el portal con nuestro pensamiento, con nuestro pequeño aporte, vos trabajás mucho con tu productora Salto de Eje en una forma distinta de, digamos, de armar contenidos. Contanos un poco el camino que estás haciendo desde Salto de Eje, cómo lo estás direccionando. Bueno, está muy relacionado con lo que veníamos hablando recién, Lali, porque a mí lo que me parece es, primero, ¿no? Para pensarnos a nosotros un poco. Vos sos abogada, yo soy cineasta, ambos somos peronistas. ¿Dejamos de ser peronistas porque somos cineastas o abogados? No. Es decir, nuestros principios siguen siendo los mismos. No varía qué profesión tenés o qué has elegido en la vida para poder construirte. Esos principios, como no varían, vos lo que hacés con las herramientas que tenés, en este caso me toca a mí, la productora, por ejemplo, es construyo contenido teniendo en cuenta los principios que tengo. Si no, estaría fallando un poco ahí lo mío. Y tratando de modernizarlo o ayornarlo a los nuevos tiempos, centralmente a lo tecnológico. Ese concepto es muy difícil porque lo tecnológico avanza permanentemente, entonces tenés que estar muy al día, modificando, mutando situaciones que tienen que ver con la herramienta, pero que no tienen que ver con lo conceptual. Vuelvo con lo conceptual, parezco medio pesado, Lali, pero me parece importante. La verdad es que yo puedo hacer 1000 películas de 1000 géneros diferentes. El problema o la virtud sería no cambiar los principios. Ahí estamos bien. Si nosotros nos amoldamos a la cuestión tecnológica
y no perdemos los principios, me parece que todo empieza a tener un sentido, un sentido. La verdad que la producción audiovisual ha cambiado muchísimo. Yo te decía recién que soy cineasta, pero en realidad el cine casi ya no existe más. Claro. El concepto de construcción de las narrativas cambió fuertemente. Si vos ves, porque también tiene que ver, está relacionado con el capitalismo, ese cómo se desarrolla el capitalismo. A mí me parece que la construcción cinematográfica, por ejemplo, cambió tanto que hoy tenés que pensar que yo no soy más cineasta, sino que soy un realizador audiovisual, porque no puedo dejar de lado todas las nuevas construcciones tecnológicas que hay. Digo, si vos haces un video en 4K de 2 minutos, tiene la misma lógica que si haces una película a la vieja usanza de 1 hora y media. El tema es qué contás. Ahí es el juego o es el desafío que tenemos los realizadores en ayornarnos sin perder los principios y pensando en los diferentes públicos que hay. ¿Cómo pensás en esos públicos? Y está un poco relacionado con la política eso también, porque no los pensás. Yo si hiciera una película pensando en cómo ellos, el público digo, ¿no? Ellos el público, me van a recibir el producto artístico y bueno, estaría siendo bastante comercial, digamos. No tendría mucho sentido mi realización artística. Bueno, hay que pensar cuestiones que tengan que ver con la realización artística propia, que lleguen al gran público, pero que no debiliten el mensaje que vos querés impartir. Esto del el emisor y el receptor no cambió mucho, solamente que el emisor decida naufragar en sus intentos de construir ideas en conjunto con el espectador y se deje vencer y entonces hacemos únicamente el Capitán América. Digo, ahí tenemos el problema. Si vos ves las producciones norteamericanas, por ejemplo, cinematográficas, son todas producciones televisivas en realidad. No tienen ningún sentido o ninguna narrativa cinematográfica. Claro. Porque los Estados Unidos ha decidido ya cambiar el formato y ser un formato que llegue a la gente y venda. Fin, está muy bien, ellos en su lógica. Nosotros tendremos que buscar una identidad audiovisual como país, digo, y como región, que nos identifique y que dé la batalla cultural, tanto que se habla de la batalla cultural, hay que instrumentarla en las industrias culturales, no te queda mucha alternativa. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. En eso estamos, digamos. Y hablando, Claudio, de lo conceptual y lo ideológico y esta necesidad de hacer una construcción creativa de contenidos que los abarque, que los contenga, y el momento político actual, donde también hay mucha gente que no está comprometida ideológicamente, que tampoco encuentra el sueño que alguna vez tuvo de realizarse dentro de la sociedad. O sea, el momento político actual tan difícil, el momento económico, el momento social, ¿cómo influye en lo que vos querés comunicar o en el armado de lo que vos querés comunicar? ¿Te resulta difícil? ¿Te resulta sencillo? ¿Tomás ideas también de lo que pasa en la realidad en las redes sociales en el día a día? Bueno, pandemia mediante, que podemos salir poco también.
¿Cómo lo estás manejando eso para efectivamente convocar a lo conceptual, convocar a lo ideológico, no dejar de reflexionar porque la realidad, digamos, política no esté a la altura de lo que muchos de nosotros queremos? Bueno, cada vez es más difícil. A mí, esto tiene un poco de prueba, ensayo, error, digamos, ¿no? Yo lo que considero es que lo que nosotros no tenemos que perder el eje. Lo que hicimos nosotros fue generar un montón de contenidos, ir probándolos, ir ajustando situaciones, no cambiar los contenidos, sino ajustar la herramienta para que el contenido funcione. Y bueno, ese proceso está funcionando bastante bien, hemos crecido mucho en las redes, hemos crecido mucho en el intentar llegar a masificar los productos. Ahora, también vuelvo con lo mismo. Si vos intentás únicamente masificar los productos, artísticos en este caso, o políticos, o conceptuales, o ideológicos, y ahí ya empezás con algún problema. Porque lo primero que tenemos que hacer es generar los contenidos. Después podés ajustar los contenidos. Por ejemplo, vamos a un ejemplo que nos tocó a nosotros dos, Lali. Cuando tuve la suerte y la desgracia a la vez, porque Julio estaba detenido, de hacer El Rehén, la serie que habla sobre Julio Devido. La verdad que ahí lo que nosotros primero cuando nos sentamos a pensar el producto fue pensar en el concepto y después pensamos cuánto tiene que durar la serie para que en las redes funcione. Bueno, no tiene que durar más de 20 y pico de minutos. Bueno, entonces ahí ajustamos nosotros la herramienta, pero sin perder lo que nosotros queríamos contar en la serie y creo que en ese caso lo logramos bastante bien. Bueno, ese es el juego que nosotros tenemos que aventurarnos a jugar. Tenemos que ir por el camino de saber que lo más importante es el contenido. Me parece eso. A mí, ahora, si vos estás todo el tiempo, como le pasa a muchas productoras, que yo lo entiendo porque hay necesidades económicas y demás, corriendo atrás de la cantidad de visitas que tenés en las redes, bueno, vas a tener un problema. Y más cuando vos no tenés una construcción política que te baje una línea definida, sino que tenés que ir construyendo desde abajo. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. La cosa mala es que te vas perdiendo la posibilidad de poder articular, en este caso con el Estado y con el campo nacional y popular, una comunicación unívoca y homogénea. Sería buenísimo, que a mí me encantaría. No existe eso hoy. Te lo perdés ahora, pero por el otro lado construís comunicación desde abajo. Bueno, ahí está, eso es bastante interesante. Repito, Lali, me parece que ese juego o esa instancia es una instancia muy novedosa para nosotros que estamos acostumbrados a poder tener un ida y vuelta con las estructuras políticas que nos contienen. Bueno, eso no estaría pasando. A mí me parece una pena, me parece que no está bueno, pero bueno, cuando pasan cosas tenés que resolverlo de algún ángulo. Y bueno, nosotros decidimos resolverlo de abajo. Bueno, vos fuiste parte de esto de alguna manera porque escribís en Identidad Colectiva, pero nosotros con Identidad Colectiva, lejos de quedarnos en el problema que sucede cuando no tenés una bajada comunicacional desde arriba, fuimos juntando o llamando, involucrando cuadros políticos que a nosotros nos parecían de alto nivel, como vos, como Valerdi, como Rusconi, como, bueno, infinidad de gente que ha pasado por Identidad Colectiva. Esa situación generó algo muy interesante porque genera una estructura o un cuerpo casi biológico, digamos, en la construcción de las ideas. Bueno, por ahí andamos. Yo creo que está bueno, yo creo que... A mí, mira, yo te voy a dar no voy a contar quiénes, pero un par de veces me han llamado algunos ministros para putearnos, por ejemplo. No mal, digamos, pero sí para putearnos porque no estaban de acuerdo con la línea del portal, que si ustedes leen el portal es un portal de punta a punta muy abierto del campo popular. Puede haber inclusive en el mismo número diferentes opiniones. Dicho esto, cuando el poder, comillado, el poder político actual te llama porque está preocupado por las cosas que decís, es porque estás por el buen camino claramente. A mí la verdad que me gustaría que existiera una gran mesa del campo nacional y popular
discutiendo cómo se comunican las cosas y qué cosas hay que comunicar. Bueno, no estaría sucediendo, pero todos estos aportes de todos los medios alternativos, a mí me parece que nos dan la posibilidad de poder construir hacia el futuro. En algún momento determinado podremos discutir la política y su comunicación en forma movimentista. Uh-huh. ¿Y vos por qué crees, Claudio, que no hay una, digamos, una comunicación reivindicativa, si se quiere, de la buena respuesta o de las acciones transformadoras llevadas adelante en el proyecto político en el que teóricamente el presidente se apoya? ¿Vos crees que el lawfare permeó de forma tal que ha condicionado, ha amedrentado, ha ejercido ejemplaridad como para que nadie quiera reivindicar lo hecho, que fue mucho y fue muy valioso, y que solo por ahí alguna producción artística, alguna producción audiovisual tuya o de algún otro compañero está contando la historia que hoy a la que tendríamos que estar fuertemente aferrados, ¿no? Para poder salir adelante? ¿Por qué crees que la comunicación no va por ese lado, la oficial, digo? Igual, ¿sabes qué? Me parece que es de antes. Lawfare, nada, tiene varios años, pero como lo entendemos nosotros o como lo vivimos en la persecución tangible, y Julio es un claro ejemplo, digamos, me parece que esto empieza de antes. Yo, cuando nosotros hicimos Identidad Colectiva, te decía, era el 2013. Ya ahí nosotros veíamos que había una especie de miedo, interpretame la expresión, ¿no? Pero sí un miedo de los compañeros y compañeras que eran funcionarios públicos de querer bancar las políticas del gobierno, que para mí fue un gobierno, por lo menos muy transformador, el del 2023 y 2015. Me parece que hay miedo, pero no solamente el miedo a estar preso, sino también que me parece que hay un miedo a la condena social, comillado. Y a la condena social la voy a también segmentar, a ir a tomar café a Santa Fe Callao, digamos, ¿no? Y que te digan cosas. Esa situación, que es una situación que siempre pasó en la Argentina, en la Argentina siempre se vivió esto de la grieta que dicen, para mí, desde los inicios mismos de la Argentina siempre hay dos modelos o dos países en puja o en disputa. Yo voy a contar, no le puedo preguntar ahora a la compañera, pero hubo un dato que tiró Fernanda Vallejos, creo que fue ayer, y yo le mandé un mensaje para felicitarla, porque ella defendió la suba del 40% de los sueldos en el Congreso de la Nación. Y la verdad es que la salieron a apuntar de todos los medios de comunicación. Y lo que me decía Fernanda, ¿por qué yo la defiendo? Porque siempre defiendo los sueldos de los trabajadores. Es algo, el incremento de los sueldos de los trabajadores, más con el nivel inflacionario que tenemos. Y lo que me decía Fernanda es, o lo que hablábamos con Fernanda, es que hay muchos compañeros que tienen la cabeza colonizada. Esa es una expresión bien interesante, porque la verdad es eso. Pasa eso, no digamos esto porque va a caer mal a, qué sé yo, a los sectores medio de las urbes argentinas. Y bueno, uno no hace las cosas porque caiga bien o mal. Uno hace las cosas que piensa, que cree, que construye. Bueno, en tu vida personal, Lali, vos, yo, nosotros, no cambiamos las cosas por lo que dice el vecino de al lado. Vos seguís siendo peronista, por más que el vecino de al lado te diga, che, yo soy radical. Bueno, uno no cambia para quedar bien con el vecino. Sí, claro. Los dos seremos, uno peronista y el otro radical, pero más o menos, digamos. Bueno, esto me parece que pasa mucho y me parece que es el problema que tenemos. Por eso creo, hay muchos compañeros que le tienen miedo a la sentencia social de los sectores medios de las urbes. Sí, un poco como los funcionarios a la tapa del Clarín. Es un poco así funciona, lamentablemente. Bueno, eso trasladado a esto, ¿no? Claro. Vos ahí tenés a los medios grandes hegemónicos jugando para apretarte, pero bueno. Por eso la felicité a Fernanda, porque Fernanda siguió contestando, dijo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con esto que dices, si no lo hubiera hecho, por más que me tires una tapa en Infobae, otra en Clarín, otra no sé dónde, y la verdad que si lo hice porque estoy de acuerdo con lo que hice. Esto de arrepentirse de las acciones políticas que uno hace,
permanentemente, es algo que yo nunca vi. Me parece como nuevo, como extraño. Sí, una actitud como culposa, si se quiere. Claudio, vos que, bueno, tenés una linda edad promedio, estás en un momento de tu vida muy creativo, muy para afuera, ¿qué consejo le das a los jóvenes en relación al compromiso con la política, al compromiso ideológico, a la vocación transformadora? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mira, es lo que decía Perón, algo así, no me acuerdo la frase exacta del general, pero decía, la vida es lucha, si no hay lucha no hay vida. Es más larga la frase, pero el concepto es ese. Y bueno, esto es lo mismo, si vos no tenés un marco de idea que te acompañe en la vida, que sería la ideología, viste que ahora se dice, che, no ideologicemos esto, no ideologicemos los otros. Yo toda la vida trato de ideologizar todo, inclusive en términos personales, para poder tratar de ser el mejor posible, digamos. Si no tenés un conjunto de ideas que te abarque, que te complete, estás medio al horno, me parece. Y me parece que eso también tiene mucho que ver con el legado que nos dejó el proceso militar primero y después la década del 90 en términos culturales. Esto de que no importa tanto. ¿Vos te acordás, Lali, que en los 90, por ejemplo, cuando hablábamos de política nos decían, ¿te quedaste en el 45? Sí. Que eso ustedes fueron los que nos dieron la posibilidad a toda una generación de reivindicarnos y decir, che, esto no pasó en el 45, también del 2003 a 2015 ocurrió. Y entonces esto a las nuevas generaciones dan la posibilidad de decir, bueno, ok, che, esto lo vivimos hace poquito. No se nos pueden escapar muchos años más, porque volvemos a empezar, digamos, hay que reivindicar lo que hay que reivindicar. Esto un poco que decías en la pregunta anterior, ¿cómo no vas a reivindicar conectar igualdad? Si fue un hecho casi revolucionario. ¿Cómo no vas a reivindicar los satélites en el espacio? ¿Cómo no vas a...? Fue un gobierno extraordinario. A mí me asombra que muchos compañeros no quieran hablar del gobierno del 2013 a 2015. Me parece raro. Bueno, yo hablaría con los pibes nuevos de lo que tenemos que hacer ahora, pero también de lo que hicimos hace poquito, ¿no? Sí, eso me parece que... Mirá, cuando fue el 2009, Lali, que fue un año difícil para el gobierno en aquellas épocas, vos lo sabés mejor que yo, ¿cómo salió para adelante Néstor y Cristina, Julio y todo el gabinete? Salió caminando para adelante. Nunca salís para adelante caminando para atrás. Sí, claro. Bueno, yo creería lo mismo, porque si vos no le das las herramientas de enfrentarte con el poder a los pibes, y los pibes no les gusta mucho, ¿eh? A las generaciones nuevas les gusta enfrentarse con los poderosos, no con los débiles. Claro, sí, no, estamos en un momento bastante particular como para motivar o motorizar a los chicos, pero de todos modos vos fijate, si herramientas como el Conectar Igualdad o herramientas del tipo de las que se crearon y se generaron y se gestaron o políticas públicas como las que hubo, se hubiesen mantenido en el tiempo, quizás hoy los chicos que están ante la pandemia, que estamos todos ante la pandemia y ante la necesidad de la virtualidad, estarían con otras oportunidades, con otras posibilidades, digamos, paralizar todo eso en realidad ocasiona un daño que hoy estamos viendo. Entonces, por eso me parece también como más perverso no hacer una reivindicación y justamente también no señalar quién y por qué se interrumpió ese proceso. Que también me parece que es modelizador, me parece que es ejemplificador y me parece que es un dato clave como para entender la realidad y entender de dónde venimos y en qué medio, en dónde nos quedamos, en el medio de qué nos quedamos y qué pasó, como para también entender lo difícil que es remontar, por más que por ahí el camino que se está tomando no sea 100% el correcto y no sea 100% el señalado o el que deberíamos estar encaminados desde también las herramientas que nos da nuestra ideología, nuestro movimiento, nuestra doctrina, ¿no? Así que, bueno, Claudio, no sé si querés contarme algo más, veo que estás a pleno, ¿qué es lo que estás haciendo en la calle? Contame eso antes de despedirnos. Bueno, estamos, mira, tomando un café hace un par de meses atrás con Victoria Tolosa Paz. Me contó una política pública que me pareció súper interesante y estamos haciendo una serie con respecto a eso, que es la política pública que se llama NN, la serie se llama igual, que son las personas que nunca tuvieron documento, DNI.
que no voy a contar mucho porque si no pierde la gracia de la serie, pero que Tolosa Paz la descubrió sin querer en Twitter, esta problemática, a través de un mensaje de un ciudadano que se comunicaba con todos los despachos y nadie le daba bola, diciendo que nunca había tenido DNI su compañera y que por eso no tenía la posibilidad de tener los beneficios sociales. Bueno, a partir de ahí se armó una política pública. Vos sabés que a mí me interesa mucho que la gente entienda lo que es una política pública y la importancia que tiene la política pública. Y el Estado como articulador de todo eso, ¿no? Y cómo la relación, y cómo te cambia la vida cuando el Estado está presente, que es un poco lo que decía vos de los 12 años del gobierno peronista de Néstor y Cristina. Me parece que reflejar esa clase de cosas está buenísimo y genera una empatía también del pueblo con el Estado. Y más en momentos donde siempre está en discusión el Estado, ¿viste? En momentos, siempre lo ponen en discusión para querer destruirlo. Pero para agrandarlo, para achicarlo. Tenemos... Sí. ¿Cómo? No, digo para agrandarlo o para achicarlo, pero digamos que siempre es el debate pasa por ahí. Y sí, nos interpela el Estado siempre, qué función cumple y cómo. Y cuando hay una política pública que a mí me parece que está buena, yo la quiero poner en valor siempre. Imagínate si hubiese hecho... Bueno, hicimos algunas cosas en la época de Néstor y Cristina. De hecho, la trata de personas, hice 2 pelis sobre ese tema. A mí me parece que nosotros tenemos que debatir. Ese sería mi último mensaje, Lali, y ya no robo más tiempo de tu tan lindo programa. A mí me parece que nosotros tenemos que debatir las cosas buenas, las cosas malas, los que vemos, no pasa nada, al revés, se fortalecen los gobiernos cuando uno le pone debate. Si no es muy difícil, ¿viste? Una cosa es un discurso unívoco, que un gobierno tenga un discurso fuerte y sólido, y otra cosa es el pensamiento único. Son 2 cosas diferentes. Yo pienso, el discurso unívoco está buenísimo y el pensamiento diverso también. Y las 2 cosas pueden congeniarse. Por eso vos hacés este programa hace tanto tiempo. Y por eso llevas a tanto personaje diverso a tu programa, que está buenísimo. Eso me parece que nos da posibilidad de abrir el espacio de nuestras mentes en términos colectivos, ¿no? Sí. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Seguí con tu trabajo. Gracias por estar en nuestro programa. Y bueno, hasta cualquier momento y hasta cada momento. Un beso grande. Lali, te mando un besote enorme. Saludos a la familia. Yo creo que Julio De Vido tendría que ser hincha de River, es el único mensaje que te quiero dar para él, y te mando un fuerte abrazo. Bueno, abrazo grande, gracias Claudio, chao. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.